Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como solemos decir en este espacio. Hoy tengo el placer de estar con un amigo de hace muchísimos años, Ariel Cardachi Méndez, que es abogado especialista en Derecho Administrativo por la UBA, y muchas cosas más que él omite decir, pero bueno, además, por suerte tenemos una gran relación y bueno, Ariel, muchas gracias por estar acá. Y bueno, el tema que nos convoca es las modos de finalización de los contratos administrativos. Vamos a arrancar diciendo básicamente que el modo normal sería que el contrato se haga, o sea, que el bien se entregue, que el servicio se preste, que la obra se haga, que se facture y se pague, pero sabemos que hay un montón de opciones donde no pasa eso. Y arrancamos con un clásico que es la revocación por oportunidad, mérito y conveniencia o por interés público de la administración. Bueno, de vuelta, gracias por estar. ¿Y qué es eso? ¿Qué es este instituto Bueno, tan... bueno, gracias a vos por la invitación, Martín. Es un placer estar acá en estos espacios que has creado y que tanta difusión tienen. Así que bueno, esto que decías primero, bueno, obviamente el modo, a veces, a mí mucho no me gusta esto hablar modos normales o anormales porque Bien, parecería que estamos hablando de algo, sino que puede ser, digamos, normal estaría bien, pero la palabra normal mucho no me gusta, pero bueno, es la que la doctrina en general ha utilizado para un modo de finalización que no sea el natural, digamos, correr del contrato, que es lo que vos decías, que es, bueno, que el contrato se cumpla, que la prestación se efectivice, o en el caso de las concesiones, el plazo se cumpla y se cumplen los demás requisitos que en algunos contratos tiene algunos requisitos especiales para finalización, que por ahí brevemente podemos, no sé, mencionar en la obra pública, por ahí terminó el plazo contractual, pero la relación y el contrato no finaliza ahí. claro. No, una especie, no, hay una recepción provisoria de los trabajos, hay Bien, todo un periodo de garantía que dura un año en la obra pública en general, ¿no? Salvo que se establezca algún plazo distinto, y después va a suceder lo que se llama la recepción definitiva, que tampoco finaliza el contrato, porque hay un pasito más muy particular de la obra pública, que es la liquidación final de la obra, que es como una especie de certificación resumen, que en realidad tendría que dar cero, pero a veces hay pequeños ajustes, claro. sobre todo en estos momentos de alta inflación, donde hay que corregir, a veces quedan pendientes certificaciones definitivas, y hay una redeterminación de precio final que se hace la obra y puede haber un ajuste. Entonces la obra pública normalmente, entre comillas, termina con esa liquidación final, que ahí recién se entregan las garantías, se vuelve el fondo de reparo y todo lo demás. Volviendo un poco a lo otro, a lo que vos decías, una de las especies, digamos, de extinción o de finalización de los contratos es la famosa revocación por cuestiones de oportunidad y conveniencia. Que a mí siempre me gusta aclarar que también hay revocaciones que no tienen que ver con la oportunidad y conveniencia, sino que tienen que ver con la legitimidad de ese contrato, ¿no? Que también se Bien, pueden dar dentro del contrato administrativo. Estos dos tipos de extinciones, digamos, o variante de la revocación, una es la de oportunidad, mérito y conveniencia, que ha sido largamente analizada, pero que en definitiva no es la de la diaria, digamos, no es la que vamos a ver o la que va a tener un interlocutor jurídico en su quehacer diario, porque es la que menos se aplica, digamos, en el sentido de que es una situación extraordinaria. Primero, que el fundamento de la revocación por cuestión de oportunidad tiene que ver con el cambio del interés público que estaba comprometido en ese contrato. Entonces, si yo tenía que satisfacer determinada necesidad pública y las circunstancias de hecho han sido variadas, bueno, el interlocutor jurídico, en ese caso el funcionario público, no puede desatender a esa variación del interés público, con lo cual no podría continuar en la ejecución de un contrato que es, no digo contrario al interés público, pero por lo menos que no satisface plenamente ese interés público que bien. yo tenía en miras al contratar. Por ejemplo, un Quizá, caso típico que solemos dar en los cursos y eso es, estás construyendo una ruta a un pueblo que desaparece, por decir algo. Eso, exacto, sí, o un colegio en una ciudad que tenía una gran fábrica, desapareció la fábrica y con ella los empleados, y claro, hacen una escuela en un lugar fantasma. Entonces, en principio, o lo que suele pasar a veces por cuestiones no digo de convergencia, pero a veces
de otras obras que están en simultáneo, no sé, supongamos, voy a dar un ejemplo de laboratorio, pero ¿qué ha sucedido en la ciudad cuando se decide, por ejemplo, hacer el Paseo del Bajo? El Sí, Paseo del Bajo ocupó y modificó obras que estaban en curso de ejecución. claro, Entonces, desaparecieron algunas obras de parquización que iban a hacerse sobre la avenida, por ejemplo, porque se iba a hacer una obra mucho mayor, de mayor envergadura, y entonces ese perfecto. parque quedó sin efecto, digamos. Entonces, ese parque que yo iba a hacer en la superficie fue superado por este proyecto. Entonces, ese contrato que yo tenía para hacer, vamos a ponerlo en términos más llanos, la vereda y poner los arbolitos, desapareció porque la finalidad es otra. Entonces, ese contrato que yo tengo vigente, voy a tener que revocarlo por estas cuestiones de oportunidad, mérito y convenio. ¿Ya hay interés? Y no, se apagó un poco se apagó la cámara, ¿no? No sé qué pasó. Sí, Este, dale, ya no dale. está en la vereda. Ahí volví. Ese interés público ahora está en la nueva obra que es, supongamos, el Paseo del Bajo, por Claro, llamarlo así. Este, perfecto. ¿Cómo se resuelve económicamente este contrato? La norma suele decir que el límite de la indemnización es el daño emergente, con la lógica esta de por qué te habría de pagar más si lo que cambió es el interés público. ¿Vos cómo lo ves cómo ves esta decisión bueno, normativa? sí, es una, más allá que normativamente, en el caso del suministro está previsto expresamente en el Mm, texto tanto del 1023 como en el 1030, en el artículo 12, si mal no recuerdo, está previsto que la revocación por cuestiones de oportunidad no generará ningún caso de derecho a lucro cesante, ¿no? Hay una vieja discusión que arranca no solo con los contratos, sino con los actos. Nosotros hemos sido compañeros de la especialización en la UBA y hemos visto la evolución de la jurisprudencia tanto en el acto, desde Motorón en adelante, sí, equiparándolo a la famosa expropiación, y que la extensión en esos casos del artículo 10 de la ley fijaba también una indemnización restringida. Esto fue como trasladado también a los contratos cuando se revocan por cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, con alguna divergencia no solo en la doctrina, sino también en la jurisprudencia. Hoy tenemos, digamos, el 1023 y el 1030 que viene a reforzar del año 16, que es la reglamentación del sí, 1023, donde se refuerza este concepto de no pago de lucro cesante, que serían también una cuestión terminológica. ¿Qué entendemos por lucro cesante? Porque la Corte tampoco ha sido muy clara en materia contractual y sí por ahí en materia expropiatoria a qué son. Porque en rigor tampoco, y algunos han interpretado que hasta la propia ley de expropiación en algún punto paga algo de lucro cesante cuando habla de todas las consecuencias directas e inmediatas de la claro. expropiación. Entonces, es por ahí para otro capítulo, Mm, pero para resumir a los efectos de los contratos, en principio la normativa en materia de suministro lo limita. Quizá la discusión más grande se da en obra pública porque el 1023 se aplica indirectamente a la obra pública, no mm, directamente, porque habla de en cuanto no se oponga a la claro, previsión de la 13064, y si vamos a autores específicos de obra pública, desde, no sé, Google Minetti con su ley de obras públicas, hasta el mismo doctor Barra, hablan que el principio general de la ley de obras públicas es el de reparación amplia, sustentado en la propia norma, en algún punto de la ley de obras públicas. Primero porque cuando habla en el 34 de la suspensión o paralización de la obra, ahí habla de que hay un principio amplio de reparación, que se reparan todos los daños y perjuicios consecuencias de la paralización. Entonces algunos, por añadidura, dicen, bueno, si cuando se paraliza me claro. pagan todos, cuando se extingue, mucho más. Más aún. Y segundo, que cuando uno va a los artículos finales, digamos, las consecuencias de la extinción, solo limita el lucro cesante a los casos de este, revocación por culpa del contratista, Claro, como una especie de sanción al contratista. Y en estos casos, como no habría culpa de nadie, sino que cambian las circunstancias que tuvo en mira la administración, no habría que por qué extender un supuesto previsto para algo especial y como sanción a la generalidad de la revocación, ¿no? Eso básicamente es bien, la otra postura, digamos. claro. Perfecto. Justo que estábamos en este tema. El segundo que podemos tratar de los modos, dijiste que anormal no te gustaba, especiales, ¿qué palabra le ponemos? No sé. Especial, especial, especial es que va bien. ¿Te gusta más? Es Bueno, justamente la rescisión con culpa.
¿no? La rescisión con culpa presume un mal desempeño en uno o varios actos del contratista que nos lleva como consecuencia a la administración a tener que rescindir ese contrato en virtud de no querer continuar con esa relación tormentosa, por ponerlo en algún término. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está reglamentado? ¿Qué te parece? ¿Qué tenemos para decir del tema? Mira, lo primero que hay que decir, que creo vos lo has tratado en un artículo que has publicado ahí en la revista del Cuerpo de Abogados del Estado, Sí. y que está medio, no de moda, digamos, pero en los últimos tiempos ya viene hace mucho una, digamos, una corriente que hay que modificar, no solo por la cantidad normativa que hay en materia de contrataciones. Hoy tenemos un decreto ley regulado por otro decreto, perdón, un decreto Sí, delegado por delegado con fuerza de ley, digamos. con fuerza de ley, con otro decreto, y después hay un montón de disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones a nivel nacional que son una maraña, que a veces son contradictorias. Si uno va al 1030, a veces es contradictorio con el 1023. En algunos puntos, para dar un ejemplo, el 1023 da como una especie de incompatibilidad entre la prórroga y el aumento, y después el 1030 la regula. Entonces, hay un montón de indefiniciones y no están claros los modos extintivos. Lo va nombrando medio azarosamente el 1023, y luego Mm. el 1030 replica esto, con lo cual no hay un orden cronológico. Y creo que nada, sin entrar en cuestiones políticas y eso, pero la ley Omnibus prevía en el artículo 7, Mm. hoy dejó de existir la ley Omnibus como tal como la conocimos en su momento, en el Sí. artículo 7 preveía la unificación y clarificación del sistema de Hago una contrataciones para evitar. aclaración porque este video tiene pretensión de quedar. El primer proyecto no fue aprobado, pero da la impresión de que hay otro que está en danza, ¿no? Sí, el proyecto que está en danza aparentemente lo ha eliminado. Yo, Ajá, por lo bien. menos hoy es 10 de 10 de abril, abril, no, el nuevo proyecto que salió en los diarios no estaría tratando la materia de contrataciones. Directamente parece que fue un punto que que se dejó de lado. desapareció. Sí. Pero que Bueno, bueno, ¿qué contaba esto? pero esto lo que trataba era de unificar, decía que había que unificar el sistema normativo de contratación. Puede ser que haya 62 disposiciones de la ONC por año regulando materia, con lo cual no solo era una tarea, es una tarea tediosa para los abogados que trabajamos de esto, sino que eso tiene, como siempre decimos en materia de contratación, tiene un cargo eso no es gratuito, digamos. El contratista Obvio, cuando ve 800 normas, que no lo entiende, que son contradictorias, que no se sabe quién las interpreta, eso va a un sobreprecio, porque hay como una especie de seguro, así llamarlo, o de sobreseguro, donde el contratista dice, bueno, ante la incertidumbre, y pongo costo, le suma el costo un porcentaje para contingencias o lo que fuera. totalmente. Volviendo un poco a la normativa, como me preguntabas, la normativa es bastante escueta, eh, dispersa, bien dije antes que vos habías notado en tu artículo de la ECAE, y además no es muy clara en cuanto a las consecuencias tampoco de si yo rescindo por una cuestión o por otra. Yo me remito siempre por ahí a la obra pública, que es lo que más trabajo asiduamente. La ley de la pública quizá, que es mucho más vieja, obviamente, de toda esta normativa, tiene un poco más tasado y tarifado qué pasa cuando, primero, cuáles son las causales. Porque acá parecería que en el 1030 y en el 1023 hay como un doble escalón. Uno que es la extinción con culpa como reiteración de sanciones, digamos, Sí, como una sanción más, porque está también dentro del capítulo de sanciones, sí, está el contratista, o cuando se dan determinadas cosas que parecería de tal gravedad que yo tengo que rescindir. Pero no hay un ordenamiento claro y preciso de esas causales, ¿no? Por ahí en obra pública tenemos un poquito más, es más, siempre se ve desde el 1023 y del 1030, digamos, la posibilidad de rescindir siempre de la administración. Y no está regulada la posibilidad de rescindir por parte del contratista o el proveedor. Eso sí claro. está bien claro en la ley de obras públicas. Cuando uno va al 53, la ley de obras públicas dice, bueno, el contratista podrá rescindir por las siguientes causales. Pim, 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 pone todas las causales, son 4 o 5, y Sí. cuáles son las consecuencias jurídicas. Otro artículo, facultad de rescisión de la administración. Ante esto y esto, y estas son las consecuencias. Digamos, hay un articulado bien Más preciso claro. hacia los lados. Cuando uno va a esta normativa dispersa, es poco clara,
que siempre habla de la rescisión por parte del Estado o de la administración y nunca la facultad, nunca menciona la facultad del contratista o el proveedor del Estado, ¿no? Y tampoco son claras las consecuencias jurídicas. No está establecido con precisión qué debe pagar la administración cuando se rescinde con culpa, que suele ser el problema principal vuelvo a los interlocutores jurídicos, el abogado que rescinde un contrato y tiene que sacar una resolución, a veces es bastante complejo. Nosotros en un momento habíamos dado unos cursos, sobre todo, primero para inspectores de obra, cómo manejarse en las extinciones, pero después qué hay que hacer cuando uno extingue un contrato, porque es un tema que parece sencillo, pero tiene un Claro. montón de implicancias. Digamos, no solo es que rescindo el contrato, sino que tengo que ejecutar garantías en muchos casos, qué tipo de garantías tengo, porque hay diferentes tipos de garantías, porque a veces hay, en la obra pública es mucho más común y normal, pero en los contratos de suministro importante también, hay anticipo financiero, por ejemplo. Yo cuando rescindo, sea por la causal que sea, no solo me van a tener que pagar unos daños y perjuicios a la administración, que no están claros en el BI 23 ni en el 1030, un poco más claros en obra pública, pero no del todo tampoco, sino que me va a tener que devolver plata proporcional de un anticipo financiero. Y tengo una garantía especial para ese anticipo financiero. Y además tengo La otro garantía tipo de garantía, contractual. la garantía contractual. Y si queremos sumar un poco más de problema, tenemos garantía a veces de fondo de reparo en obra pública. Tenemos 3 garantías en obra pública y 2 en suministro. Con lo O sea, cual, en resumen, da la impresión de que un tema tan delicado como finalizar un contrato de modo especial, como dijiste vos, no tiene el correlato de normativa adecuada y suficiente como para permitir que a los funcionarios que están representando al Estado en distintos momentos puedan hacer las cosas de forma adecuada, porque en definitiva, después el funcionario que tiene que resolver un problema de estos, cuando se encuentra con estas faltantes, o con estas faltantes por un lado en una norma general y dispersión en normas más chiquitas, o en dictámenes, etcétera, cuesta mucho darle un curso adecuado a esa solución, ¿no? sí, ahí está en la tarea. Creo que no solo es dispersión, sino que hay faltante. Los manuales de la Oficina Nacional de Contrataciones quisieron cubrir un poco esto y hay un montón de manuales, cómo contratar determinados servicios, pero todavía le falta un poco. A veces, y no es que yo lo sepa, pero la etapa más difícil de la extinción, que uno dice, bueno, rescindimos con culpa, listo. Bueno, todos esos colaterales que recién hablábamos, algunos no están resueltos, digamos. Por ejemplo, ¿quién ejecuta la póliza de caución? Claro. ¿A quién tengo que intimar o tengo que notificar en el acto de extinción a la compañía de seguro o no? Bueno, si no me devuelve la plata o no me paga, ¿quién lo ejecuta? ¿Va a jurídicos? En la ciudad, por ejemplo, está centralizado en la Procuración General, va toda la Procuración y hay una oficina que se ocupa de ejecutar las garantías. En Nación no. Y si nos vamos salimos de la administración estricta, es decir, yo trabajo en el Ministerio de Economía, bueno, tengo una dirección de jurídicos. Pero si yo trabajo, no sé, en la DIF, en Trenes Argentinos, donde no hay un servicio jurídico ni tampoco está establecido un sistema jurídico al sistema del cuerpo de abogados del Estado, nadie sabe quién ejecutar, quién lo va a ejecutar, dónde se va a ejecutar, llamamos a la compañía, ejecutamos a la empresa y a la compañía. Digamos, los colaterales de la extinción del contrato a veces son, como decís vos, escasos de sustento normativo y esto genera en el funcionario a veces idas y vueltas y muchas veces Sí. los expedientes quedan dando vuelta con la mera resolución de extinción sin ejecutarse nada, es lo que suele pasar, la Sí. realidad, ¿no? Sí. Hay un artículo que agrega un poco a la confusión general de la que estamos hablando, que es el que habla de la rescisión de común acuerdo, llamémosla, qué sé yo, del 1030, que está como colgado ahí de la palmera, no viene a nada en particular, y dice algo así como que no se reconocerá gasto alguno más allá que los pendientes, ¿no? Yo cuando hablo con los colegas o los alumnos en los cursos y eso, le digo, bueno, la razón para rescindir de común acuerdo, la más importante puede ser mantener un buen vínculo con los particulares, porque siempre está la fantasía de que todo el mundo se muere de ganas por contratar con la administración, ¿no? Y en realidad, a veces tenemos 2, 3 o 4 proveedores eventuales y posibles, y si empezamos a generar litigiosidad con esos 2, 3 o 4 proveedores,
no te viene nadie. Y en definitiva, pareciera que vivimos en una normativa de fantasía en donde están todos golpeando la puerta para entrar, y después cuando abrís la puerta no hay nadie, ¿no? O sea, ¿vos cómo lo Sí, decís de común acuerdo? claro, suele pasar eso, antes que me olvide, esto que vos decís, digamos, primero lo de la litigiosidad, digamos, a veces es un requisito no tener juicio contra el Estado, y si encima tenés un litigio por un conflicto, un contrato anterior, después no podés participar en los demás Claro, procesos. Pero creo que la extinción de común acuerdo tiene varias ventajas, pero tiene un gran problema. bien, El primer problema es el funcionario público. Yo no estoy en una posición de decisión y la verdad que si tendría que rescindir de común acuerdo, lo pensaría mucho, digamos. bien. Esto que siempre hablamos en derecho administrativo es como hacerle lugar a un recurso cuando hubo un acto ya que dijo que no, yo decir que sí, la sospecha esta que genera. El contratista está mal visto, pese a que yo no opino de esa manera, en general la gente extramuros, como yo le digo, fuera del derecho administrativo, dice, bueno, ¿cómo acordó con el Claro, contratista? como si fuera Es una el sospecha, enemigo. un estado de sospecha, digamos. Claro, eso es el enemigo. Entonces, el primer valladar que tiene que saltar el funcionario es, bueno, animarse a firmar de Bien, común acuerdo. El 1023 no lo tenía previsto. no, Tradicionalmente, en los contratos administrativos tampoco nunca estuvo previsto, pero se aceptaba, la Procuración aceptaba que en determinados casos, cuando no había culpa imputable a alguna de las partes, el Estado podía, en pos de esto que decís vos, tener una buena relación con los contratistas y evitar conflictos, establecer esto como un acuerdo. El 1030 fue el primero que lo recepcionó expresamente en el año 2016, y luego en obra pública tampoco estaba previsto, y hace yo ya, con los años estoy medio, pero hace 2 o 3 años salió el pliego único de obra pública que también sí, lo recepcionó. Y en la ciudad la normativa en general, toda la nueva normativa de compras y de obra pública en la ciudad también lo recepciona. sí, Creo que las características de la rescisión, primero es fundamental que no está en la normativa nacional, que sí está en la ciudad, es que obviamente la rescisión de común acuerdo no puede encubrir un incumplimiento del contratista. bien, Pese a que muchas veces es la salida. Yo creo que a veces la realidad supera un poco la norma porque no es que haya un incumplimiento en el sentido de no me hizo la obra, no me hizo la columna, sino que a veces hay circunstancias externas que por ahí las podríamos encasillar, digamos, en un caso fortuito, fuerza mayor o hechos ajenos a terceros, a las partes. sí, el valor del dólar, Pero, por ejemplo. claro, La primero, importación de plásticos, por decir algo. claro, exacto, circunstancias ajenas que en los contratos no está previsto como una forma y esto viene a ser una plataforma jurídica para poder terminar ese contrato donde el contratista tiene dificultades probadas, digamos, no es que Sí, no quiero sí, hacer la columna, te la hice torcida y me quiero ir. Bueno, hay circunstancias, en su momento fue el COVID, que fue un gran, obvio. este, digamos, una gran cosa externa que las partes no pudieron, hubo una imposibilidad, bueno, ahí hubo normativa de emergencia que lo previó, pero el camino siempre fue de común acuerdo, es decir, me establezco lo que hay. Y no solo tiene ventajas para el contratista, digamos, que el contratista evita un juicio, Obvio. evita reclamos, esto que decimos antes, si tengo un juicio no puedo volver a licitar, sino que para la administración también le facilita el camino. Esto que decíamos antes, los colaterales, me tiene que devolver el anticipo financiero, le tengo que hacer la liquidación final. Bueno, si yo hago una rescisión de común acuerdo, ya tengo todo establecido, Obvio. digamos. A mí me tocó intervenir en muchas extinciones de común acuerdo en el ámbito de la ciudad, y bueno, ya había establezco, me tiene que devolver, supongamos un ejemplo, 10 pesos de anticipo financiero, yo le debo 15 de certificaciones, se hace una pequeña liquidación, nos Sí, ponemos todos de acuerdo y le queda un saldo, en general les queda un saldo porque la última certificación es más o menos lo que tienen que devolver, cerramos con un monio, nos vamos todos bien, no tenemos que intimar a las compañías de seguro, no hay que hacer un juicio de ejecución de una garantía, entonces también facilita desde el lado de la administración la finalización, que cuando la revoco por cuestiones de culpa del contratista, tengo todo un camino lleno de piedras para poder transitar. No se quiere ir de la obra, lo tengo que echar, lo tengo que desalojar, es otro problema. ¿Cómo se desaloja? claro. Que excede un poco el marco de esto, pero también son problemas que enfrenta el funcionario frente a el proveedor, porque proveedores no solo pasan la obra pública, yo tengo una empresa de limpieza
que tiene un almacén dentro de la propia repartición, con productos, no sé. Y el día que se extingue tengo que ver si se llevan todos, si se van, no se van, si los saco por la fuerza, si esos elementos se los envuelvo y se los tiro, ¿qué hago? Digamos, tengo un problema. Claro. Digamos, no es que es un camino de rosas, por así llamarlo. ¿No? En cambio, si yo puedo establecer una desvinculación de común acuerdo, en principio no tengo estos problemas. No, claro, yo coincido con todo lo que decís, Ari. Ahí hay un tema que me gusta que fomentemos de estos espacios, es que los funcionarios, en la medida que puedan, se vayan animando a hacer estas cosas, porque creo que Sí, sí. hay una solución, hay una cantidad de cuentas no hechas en ese momento, que son los juicios posteriores, los quilombos que te ahorras y todo, que a la larga son muy superiores como escenarios que en donde hay juicios cruzados por todos lados, que duran 10 años, que se pide pruebas, se paga la prueba después. En cambio, de esta manera, además del día después, que es amigable con el proveedor, ahorramos todos estos pasos que vos decís, ¿no? Esta maraña de líos posteriores se reduce un montón. Sí, se reduce un montón, no solo porque el tiempo que tarda, que es, digamos, en la práctica cuando se extingue por culpa, hay que mandarlo a contabilidad, decir cuánto le falta de obra a ejecutar, cuánto le queda pendiente de evolución del anticipo financiero, qué facturas se le deben, hacer una cuenta, ir a legales que dictamina a ver si citamos a la compañía de seguro. La compañía de seguro viene, toma vista el expediente, impugna todo, dice que en Obvio. realidad cumplió, se arma un lío bárbaro. Sí, sí. Y después la parte operativa, como decíamos, no solo que me ocuparon una parte del edificio, supongamos en algún suministro, o no se me van de la obra, sino que yo hasta que no solucione ese problema, quizá no puedo sacar un nuevo proceso y tener un nuevo proveedor. Obvio. Entonces tengo el problema y hasta que no termino ese problema, en principio no puedo sumarme otro, digamos. Si no estaría duplicando la tarea, en cambio el otro, se firmó el acta de acuerdo, mañana licito y me olvidé del problema como funcionario y como administración. No hay más tareas, no hay un expediente donde hay recursos humanos preocupándose de cómo hacer, no solo, como decís vos, Martín, de ir a un juicio para recuperar anticipo financiero, que es un juicio que ya sabemos en el contencioso puede durar unos cuantos años, sino el tiempo hombre del abogado que va, Obvio. que rinde informes periódicos en un expediente de algo que murió ya, digamos. Exactamente. Y lo evitaría con esto de la rescisión de común acuerdo. E insisto, esto que decís vos, creo que estos espacios y a veces también la normativa tiene que coadyuvar y Totalmente. respaldar a los funcionarios en esta toma de decisiones, que no sea una decisión que te somete a que te señalen contra la pared, ¿viste? Bueno, acordó con el... No, es lo más normal, es lo más razonable y es lo que se suele, yo siempre digo, en los contratos y en las obras, charlando se solucionan los problemas. Lo que pasa es que a veces el funcionario, sobre todo con estos últimos tiempos de la judicialización Exacto. de la función administrativa, la gente se ha puesto temerosa y yo la entiendo, porque yo, si No, estuviera en el obvio, lugar obvio. de eso, también la entiendo. Pero creo que tiene que ser un respaldo no solo de lo doctrinario, lo académico, que esto está muy bien, sino que tiene que haber también un respaldo normativo. De acuerdo. El respaldo normativo tiene que decir en forma clara qué pasa, cuáles son las consecuencias. Entonces, el funcionario se va a sentir más cómodo si la norma lo acompaña. Es decir, si ante determinadas circunstancias yo puedo hacer esto y está bien detallada cuáles son esas consecuencias jurídicas, se va a sentir mucho más cómodo y lo va a respaldar obviamente su área asesora legal. Entonces va a ser mucho más fácil que las cosas terminen bien, por así llamarlo, encarriladas a través de este tipo de rescisiones que son mucho más placenteras y mucho más aliviadoras que las otras, ¿no? Perfecto. Después hay, finalmente, no sé cuánto tiempo tenés, nos quedan 7 No, yo, minutos. yo no tengo problema, pero... Dale, dale. Si no, la última cortamos y volvemos, pero capaz que llegamos a terminar antes. Hay Sí, sí. dos modos más que aparecen en el artículo 12, tirados por ahí, dispersos entre las facultades de la administración, y después no aparecen reglamentados, que son la caducidad y la ejecución directa. Uno con la caducidad se tienta con usar de alguna manera la vieja decreto ley 19.549 de procedimiento, diciendo que hay que intimar antes, qué sé yo. Y la ejecución directa, bueno, no sé, ya es magia pura, hay que ver en cada caso. No sé, ¿vos cómo los ves? Además de esto, Mira, de que no están reglamentados, ¿qué podemos decir? yo creo que son institutos, como decía, que por ahí la revocación uno ha analizado, yo he escrito mi tesis sobre eso,
Sí, pero que en la práctica no son las cosas que más uno va a ver y son casi de laboratorio. Creo que la caducidad, como bien vos decís, siempre se aplicó el criterio de la ley de procedimiento, es decir, cuando no se cumple el objeto para el cual fue encomendado o fue contratado. Se daba mucho en las concesiones, sobre todo, sí, y en las concesiones de obra pública también, cuando yo le daba, para llevar un caso concreto, le daba, no sé, concesión del servicio de prestación de telefonía y nunca prestó un servicio y lo intimo y no presta, bueno, yo puedo decretar en ese ámbito, por eso Casañe creo que es el único que lo habla, que este supuesto es más aplicable a las concesiones que a los suministros o a las obras. En el suministro es muy difícil que aplicarlo porque si yo te pedí res más papel A4 y vos no las trajiste, yo lo que tengo es un sistema de penalidades y de obvio. rescisión con culpa. Está totalmente arreglado esto. Entonces, el incumplimiento del objeto está arreglado igual que en la obra pública. Entonces, esta figura, así llamada revocación, es aplicable a ese tipo de contratos y exige en principio los mismos requisitos que la ley de procedimiento para la caducidad del acto. Es decir, yo tengo que intimar previamente a que cumpla eso a que se comprometió, a dar el servicio de telefonía y otorgamiento del plazo, el famoso plazo razonable para que pueda cumplir. Es decir, si tiene que dar una concesión de telefonía, no puedo intimarlo 2 días a que la preste, pero veré las circunstancias que, de hecho, que rodean ese incumplimiento y le daré un plazo razonable, cumplido el cual decretaré la caducidad de ese contrato. Pienso en voz alta una concesión de un bajo autopista y le digo, bueno, tenés que darle el espacio a la escuela primaria de la esquina para que puedan hacer actividad los chicos. Y cuando arranca marzo no le dan el espacio, en abril no le dan el espacio, entonces yo le digo, mirá, tu concesión incluía este cargo, no le está Claro. dando y ahí te decreta la caducidad de la concesión, ¿no? Sí, pero es cierto que es mucho más de laboratorio que de realidad. Y es más aplicable a la concesión, porque la vieja ley que rige todavía la concesión, la 17.520, Sí, no está regulado. Entonces, esto vendría a ser un supuesto que está en la normativa general en el 2023, que se aplica, por así llamarlo, al suministro, digamos, a toda la contratación, y esto es un supuesto específico que debería haber estado contemplado en todo caso en la ley de concesiones, y no es tan aplicable al suministro, que tiene un régimen muy claro. particular ante el incumplimiento del objeto. Entonces, queda como ahí metido en el 2023 como algo extraño. Y el otro era La ejecución directa. la ejecución directa. También creo que es otro resabio, porque materialmente es imposible hoy ver a la administración. Primero porque me parece que es un resabio porque en algún momento la administración ejecutaba mucho directamente cosas. Yo soy, digamos, más viejo, por así llamarlo, y cuando empecé, me acuerdo, en una empresa de obra pública, Vialidad todavía hacía muchas obras, digamos, por ejemplo, para dar un ejemplo de la ejecución directa. Entonces, cuando se rescindía un contrato de rutas en Neuquén, de una ruta nacional, y era con culpa del contratista, directamente se disponía la ejecución por Vialidad, y Vialidad hacía la ruta, hacía rutas Claro. todos los días, tenía campamentos a lo largo de todo el territorio, con máquinas, con plantas asfálticas, y podía desarrollar o sustituir al contratista de manera inmediata. Hoy creo que es impensable ver un Totalmente. ejemplo donde el Estado pueda sustituir, no sé, desde una Yo me construcción acuerdo, de una yo tengo uno en la escuela. cabeza de la recolección de residuos, que hubo un paro en un municipio y salieron los funcionarios a Recuerdo, recolectar la basura un día, pero es con más camionetas. simbólico que real. Pero digamos, eso es creo que una medida ante una medida de huelga, bueno, podría haber una medida de suplantar, pero no me imagino ir a recolectar rescindir el contrato de la basura y que tenga aquí en el municipio con las camionetas F100 a buscar la basura. No, 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 claramente. Por eso, ahí creo que también sea otra realidad, que a veces, cierto, esto justo este ejemplo que vos diste, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con los servicios públicos y la prestación de los servicios públicos. Por eso tanto se ha discutido entre nuestros ambiente si La el huelga. contratista puede oponer o no la excepción de incumplimiento o Ah, la huelga, sí, que están de boga ahora, y sobre todo en los servicios públicos. sí, claro. Si tiene que cumplir requisitos mínimos de prestación de servicios. Lo mismo con los trenes, con los Sí, sí, colectivos, sí. con la basura vendría a ser el mismo ejemplo donde el contratista, también en cuestión material, no podría, y si lo hace, como decís vos, tengo que hacer algo. En ese caso yo tendría que, hoy creo que la administración no tiene los medios que por ahí tenía en otra época, referidos quizá a la obra pública, porque en el suministro
creo que nunca los tuvo el Estado como para No, ejecutar directo. No me imagino el Estado yendo a comprar fabricando remas resmas. China, o limpiando sus propios inmuebles, ¿no? Digamos. Entonces, creo que eso es otro resabio que quedó ahí, que debería ser materia de esta unificación y clarificación normativa que se merecen. El año pasado hubo una reunión con la Oficina Nacional de Contrataciones donde ya había un proyecto bastante avanzado de una ley de contrataciones que creo que ahora quedó medio, no solo esto, sino un montón de temas quedaron ahí dando vuelta y no fueron resueltos, pero habíamos tenido una reunión el año pasado donde ya había proyecto trabajado de unificar en una sola ley, no la obra pública, pero sí toda la demás normativa que estaba distribuida en el 1023, en el 1030 y todas las disposiciones de los famosos manuales de la Oficina Nacional de Contrataciones que muchas veces regulan y de manera intensa al 1023 y al 1030. No es que son inocuos y son de mera. Claro. A veces hay cláusulas, sobre todo en el 1030, que Nos regulan está por el cauce de cortar, la. Ari. Bueno, Y la verdad que para mí ya ha excedido notablemente en bueno, la calidad de lo que pretendía, así que de mi parte muchísimas bueno, gracias y nos bueno. estamos viendo como siempre. La veremos en otra. Abrazo grande y Perdón que te haya gracias. cortado así, pero se va a cortar y me parece que ya quedó redondito. Gracias. Hasta luego, Martín. Abrazo grande, ¿eh?